Ya sabes que la persuasión es una habilidad que también se puede trabajar y que es muy importante que la utilices a la hora de tener mejores resultados para todas aquellas personas que necesitan ese empujoncito adicional para o bien que confíen más en ti o bien tomar la decisión de compra. Así que de qué tienes que hacer y algunos consejillos prácticos para mejorar tu habilidad de persuasión, vamos a hablar hoy en este episodio del podcast de las ventas. Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. Vamos a ello. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre vida, venta, desarrollo personal, desarrollo profesional y cualquier cosa que te ayude a ser mejor persona y a tener mejores resultados. Como te comentaba en la introducción, la persuasión es una habilidad, es una característica, no sabría muy bien cómo definirlo, que te va a permitir también conectar con la otra persona y ayudarla ayudarla a comprenderla, que ahí utilizamos la empatía, y también ayudarla a que tome, pues bueno, un camino u otro, y esto te va a servir tanto para la parte de negocio como para la parte también de vida, ¿no? Porque al final la persuasión la utilizamos siempre. Y me gustaría contarte que la persuasión hay que utilizarla siempre bien. Ya sabes que, bueno, la marca de la casa es la ética comercial. La ética en mi vida también es uno de mis valores fundamentales, de hecho es casi, te diría que el más fundamental. Hago las cosas según creo que tengo que hacerlas en base a la ética, rige mi vida, pero la persuasión mal llevada te puede conducir, bueno, ya sabes, a lo que te cuento siempre, ¿no? A malos resultados o a que la gente de alguna manera se dé cuenta de que estás utilizando la persuasión para algo que es terrorífico, que es la manipulación. Así que procura utilizar la persuasión desde el punto de vista positivo y ya verás cómo eso te va a permitir conectar mejor con la otra persona, entenderla también mejor y ayudarla a que tome pues, la mejor decisión o ayudarla a que tome ese empujoncito necesario que le falta para tomar la decisión de compra. Bien, vamos al grano. Seguro que ya quieres saber qué es lo que te puede ayudar a tener mejores resultados utilizando la persuasión. Lo primero de todo, por eso hice el episodio anterior, es establecer la credibilidad. Tienes que tener credibilidad, porque la gente tiende a sentirse más, no me gusta la palabra influenciar ni influir, se siente a sentirse más persuadida por aquellas personas que creen que tienen mayor credibilidad. Tú tiendes más a seguir o a confiar en alguien que le ves que es creíble, porque la credibilidad que, a ver, ya no voy a repetir el episodio de la semana pasada, pero sí que es claro que la credibilidad se demuestra pues con la experiencia, con todo el conocimiento. Te animo a que si no escuchaste el episodio de la semana anterior lo escuches y te va a permitir también que cuando estés en un entorno en el que tienes que hacer una discusión o tienes que tener una conversación, pero discusión desde el punto de vista de intercambio de ideas, no de discusión de peleas, sino discusión como en la vertiente inglesa y la palabra discuss. Cuando tienes que ponerte a intercambiar opiniones, la credibilidad unida a la persuasión va a hacer que sea mucho más sencillo. Va a ser que te provoca, bueno, pues a través de todo tu conocimiento, todas las evidencias, todos los argumentos, todo lo que estás haciendo, va a hacer que tu capacidad de persuasión mejore. Es muy difícil persuadir a alguien cuando no te transmites credibilidad, porque si ya sabes que la credibilidad unida a la confianza, si la persona que tienes delante no ve que seas una persona creíble, no se va a dejar de alguna manera persuadir por aquello que le vayas a contar. Así que procura siempre aumentar tu credibilidad, procura siempre establecer credibilidad en tus relaciones con tus clientes y en tu vida en general. Yo creo que la credibilidad no tiene que ser siempre la misma persona. Procura hacerlo y eso te va a permitir que cuanto más credibilidad transmitas,
más conexión generes con esa persona y más fácil seas de persuadirle a que tome una dirección o tome otra. La credibilidad ya sabes que es una base fundamental para mí en la vida, pero desde luego en los negocios es básico. Es básico porque si no consigues que se genere ese punto, va a ser muy difícil que de alguna manera las personas se sientan cómodas trabajando contigo, ya ni te cuento en tu entorno personal. Así que establece la credibilidad para que tengas esos resultados que siempre deseas. Lo segundo que tienes que hacer a la hora de aumentar tu persuasión, a la hora de aumentar tus capacidades para persuadir a otra persona es apelar a las emociones. Las emociones rigen tu vida, rigen la mía, rigen nuestra vida. Las emociones es lo que nos va a permitir sentir más capacidad de influencia de elementos externos. Tú cuando estás más triste, por ejemplo, por poner el tema, si cuando estás más triste, o vamos a dar la vuelta, cuando estás más alegre, pues tiendes a estar más abierto a determinadas cosas que cuando estás más enfadado, por ejemplo. Las emociones, cuando tú apelas a la emoción básica de esa persona, o apelas a la emoción que esa persona está sintiendo en ese momento, o apelas a la emoción, todavía mejor esto, que quieres que sienta esa persona cuando tenga aquello que tú estás vendiendo y le haces sentirla y le haces vivirla y le haces sentir y interiorizar esa emoción. Fíjate que muchas veces hemos hablado de los beneficios, ¿no? Que la gente sienta que tiene qué beneficios, pero es que ese beneficio siempre tiene que ir unido a una emoción. En el ámbito de los negocios la emoción puede ser la tranquilidad, pero en el ámbito personal, cuando te dedicas a vender a alguien, la emoción puede ser, pues no lo sé, desde la alegría, desde el entusiasmo. Hay mil emociones a las que puedes apelar para que esa persona sienta que si va a conseguir esa emoción, si va a sentir eso así, bueno, pues va a tener más facilidad para tomar una decisión. Así que persuadir también, en cierta forma, es apelar a las emociones de las personas para que conecten con eso que le estás contando, porque la acción va unida a la emoción. Si no hay emoción, si la gente no siente una emoción a la hora de hacer algo, difícilmente va a poder tomar una acción, porque probablemente cuando no hay emoción, al final la acción puede que sea no hacer ninguna acción, sino continuar con lo que estás haciendo, continuar con lo que tienes. Así que las emociones son muy importantes a la hora de conseguir que tu audiencia pues conecte con tu mensaje, conecte en profundidad contigo, y esto te va a permitir, bueno, pues a través, por ejemplo, de apelar la emoción contando una historia personal que puede ser tuya o puede ser ajena o incluso puede ser imaginaria, puedes, utilizando metáforas, puedes utilizar, yo qué sé, historias compartidas de otros, vas a permitir que esa persona conecte mucho más con lo que le estás contando, conecte mucho más con lo que contigo mismo, y por lo tanto conecte con la emoción que le va a llevar a querer compartir eso que tú le estás contando y tenga más facilidades para, en este caso que estamos hablando, tomar la decisión de compra. Así que apelar a las emociones es una parte muy importante, porque sin emoción recuerda que no va a haber acción. Y desde luego, una de las cosas que te va a ayudar a aumentar tu capacidad de persuasión o que la persona esté más abierta a ser persuadido es utilizar referencias de terceros. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, cuando ve a alguien que ya tiene algo y le ha ido bien, ¿qué tiende a hacer? Pues también quiere tener esa misma sensación, esa misma emoción, también quiere compartirlo. Generalmente, igual que la credibilidad, ¿no? Al final, las pruebas de terceros son mucho más válidas que la tuya propia. Y si no, fíjate que cuando a ti te dicen vete a ver este espectáculo o vete a comer aquí porque ha estado genial, tú ya tienes más tendencia a ir a verlo porque alguien te ha dicho que eso está muy bien. Ese alguien que te ha dicho que eso está muy bien te está persuadiendo para que vayas. Fíjate que la persuasión está intrínseca en nuestro día a día, está intrínseca en muchas de las comunicaciones y muchas de las conversaciones que tienes. Lo que pasa es que tendemos a ver la persuasión desde persuasión igual a manipulación, y persuasión no es manipular. Persuasión es, bueno, convencer con argumentos reales y verídicos y ayudando a esa persona a que esté mejor, que ya sabes que aquí le vamos a aplicar siempre otra vez la parte de la ética, utilizando argumentos más creíbles. La persuasión tiene que ir unida a conseguir un resultado
ya sea una recomendación personal de que vayas a un restaurante o vayas a un espectáculo, o ya sea porque compre algo. Cuando esto lo unes y lo anidas a la prueba social de un tercero, lo que vas a conseguir es darle mucho más peso, vas a organizar de manera más correcta el discurso y vas a conseguir que la gente, a través de los ejemplos que has dado de personas que han tenido éxito en lo que están haciendo, comprando tu producto, comprando tu servicio, la gente quiera repetir esa experiencia. Y fíjate que antes te hablaba de la emoción, ¿no? Es que esto está tan relacionado que al final, si te fijas, todos los pasos, que nos faltan un par más para conseguir mejorar tu persuasión, están totalmente unidos los unos a los otros. Al final no hay nada, no hay piezas separadas, ¿no? Yo creo que en la vida nos componemos de un montón de piezas con un buen puzzle. Y el puzzle, cuando las piezas se colocan, tiene sentido y cuando no se colocan, no lo tienen. Pero el puzzle no está completo hasta que todas las piezas están puestas en su sitio. Pues esto es exactamente igual con la persuasión. Lo que tienes que hacer también es facilitar. Cuando tú estás persuadiendo a alguien, cuando tú estás vendiendo a alguien, cuando estás ayudando a que alguien compre, tienes que facilitar al máximo el proceso de compra. Tienes que facilitar, si lo llevamos al ámbito más general, al máximo, la capacidad para que te diga sí. No tienes que poner 1000 impedimentos, ni tiene que haber un sistema demasiado complejo como para que la gente no sea capaz de decirte sí de manera sencilla. Es más fácil aceptar algo que tiene un proceso corto y sencillo que aceptar algo que es demasiado complicado. Tienes que facilitar siempre, siempre, siempre el proceso de compra. Y si quieres llevar la persuasión al ámbito personal, tienes que facilitar que te diga sí. Tienes que poner todos tus mecanismos, tienes que contar todo de la manera correcta para que esa persona se dé cuenta de que lo que tiene que hacer es decirte un sí. Y en el ámbito de la venta es mejorar, facilitar y ayudar al proceso de compra de manera que sea lo más directo, fácil y sencillo posible. Si estamos utilizando todas las herramientas, si estás utilizando todas tus capacidades, todas tus habilidades de venta para que compre algo y resulta que para que al final realmente lo tenga que hacer de manera efectiva, el proceso es tremendamente complejo y para decirte que sí tiene que rellenar 23 formularios, pues probablemente al final en el número, no sé exactamente en cuál, depende de lo interesado que esté, pero es más que probable que no llegue al número 23. Así que haz todo lo posible para facilitar ese sí, para facilitar el proceso completo de compra, para que tu cliente tenga una experiencia sencilla a la hora de poder relacionarse contigo, a la hora de poder cerrar una reunión, a la hora de poder hacer una prueba de concepto, a la hora de recibir los productos, a la hora de empezar a recibir ese servicio que le estás prestando. Tienes que hacer todo lo posible para que se dé cuenta de que es la mejor decisión y que además es fácil y que además se lo estás poniendo todo tan a su alcance que la única alternativa posible es un sí. Y por último, como última práctica, como última experiencia, como último consejillo para mejorar tus habilidades de persuasión, lo que tienes que practicar es la escucha activa. Ya sabes que soy muy pesada también con la parte de la escucha activa. Pero es que la escucha activa va a hacer que la otra persona, y te prometo que va a haber un podcast específico de cómo mejorar tus capacidades para practicar la escucha activa cuando la practicas de verdad y la practicas desde el estar aquí, el estar en el momento presente, desde el más auténtico interés por la otra persona, la persona que está recibiendo esa escucha activa por su parte, por tu parte, lo recibe de buen grado, se da cuenta que realmente te estás interesando por esa persona, se da cuenta de que le estás prestando atención y entonces va a tener más tendencia a dejarse influir, a dejarse persuadir por lo que le vayas contando, porque se está dando cuenta de que en realidad le estás prestando atención. Fíjate que al final, en la vida, en los negocios, todo el mundo demanda que cuando tienes una interactuación con alguien, esa persona con la que estás hablando tenga, bueno, esté escuchando, ¿no? Te esté prestando atención. Seguro que has estado en algún momento en alguna reunión o con un cliente o con un proveedor por cambiarle la tortilla, el que tú le estás contando algo y esa persona no te está escuchando. Realmente te sientes como diciendo, bueno, ya me da igual lo que me vaya a contar porque yo le estoy exponiendo mi problema y está pensando otra cosa realmente diferente. Y además es que se detecta que se está pensando otra cosa realmente diferente. Así que, por lo tanto, practica en la medida de lo posible. Y yo te diría que esto lo lleves a tu vida y a tu día a día. Para mí la escucha activa es lo que hace que te ayude a construir relaciones
sólidas en cualquier faceta y en cualquier área de tu vida, profesional, personal, de pareja, de amigos, de familia. Todo te va a ayudar. La escucha activa es un must, es una obligación a la hora de poder relacionarte con las demás personas, porque te va a permitir que esas personas se sientan escuchadas, por lo tanto atendidas y por lo tanto abiertas a lo que le puedas contar o a lo que le puedas, comentar o a lo que le puedas vender en este caso. Así que como último resumen, recuerda que para mejorar tus habilidades de persuasión tienes que primero establecer la credibilidad, tienes que ser una persona creíble en base a tu experiencia, en base a lo que le estás contando, en base al discurso que estás transmitiendo. Tienes que apelar a las emociones, que son las que provocan la acción para que esa persona tome una decisión. Tienes, por supuesto, que utilizar pruebas de terceros, referencias, metáforas, historias, que le den más peso a aquello que estás contando. Tienes que hacer también la vida fácil a la persona que tienes delante para que te diga que sí, facilítale el proceso de compra, facilítale la decisión de compra. Y por último, siempre practica la escucha activa, que es lo que te va a permitir que esa persona se sienta atendida, se sienta escuchada y por lo tanto se sienta más abierta a conectar contigo. Nada más por hoy, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.